Buenas noches, damas y caballeros. Sean todos bienvenidos a este encuentro con la literatura en nuestro primer programa Literatura y Vino. Hemos invitado a la licenciada Mariela Manrique García, quien analizará la obra Paraíso del escritor tanzano-británico Abdulrazak Gurnah. Mariela Manrique es licenciada en Ciencias de la Educación, máster de Español como lengua extranjera en la Universidad Miguel de Cervantes y máster en Educación Inclusiva en la Universidad Casa Grande. Actualmente es docente de literatura y taller de escritura en la Unidad Educativa Particular Bilingüe Liceo Los Andes. También es docente de lengua en la Universidad Casa Grande. Ha publicado poemas escogidos en Mensaje en una botella, ediciones Banco Central del Ecuador 2007, y la novela Te llamo porque es noviembre, Casa de la Cultura Ecuatoriana 2016, editorial Fondo Animal. Agradecemos la participación de la licenciada Mariela Manrique y los invitamos a que nos acompañen a la segunda edición de este programa, que se hará el jueves 26 de mayo. La licenciada María Paulina Briones hará el análisis de la obra Desierto Sonoro de la escritora mexicana Valeria Luiselli. Gracias por su atención. Buenas noches. Es un gusto presentarles la novela Paraíso y darles una breve introducción de su autor, Abdulrazak Gurnah, quien obtuvo el Premio Nobel en el 2021. Abdulrazak Gurnah es un escritor africano que escribe ensayos y sobre todo narrativa de ficción en inglés y vive desde su adolescencia en el Reino Unido. Sus novelas más reconocidas son Paraíso, publicada en 1994 y nominada al prestigioso premio de Booker Prize. También A la orilla, 2021, publicada en el 2021, y Deserción, publicada en el 2005. El fallo del comité del Premio Nobel para darle este premio fue, cito, por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Vamos a comentar un poco más ampliamente cómo se percibe esto en la novela Paraíso y cuál es la visión de este escritor en su literatura y en su postulado como autor, como escritor. Bien, sobre este autor, los escritores africanos que han recibido el Premio Nobel de Literatura son 5 en total. Gurnah, nacido en 1948 en la isla de Zanzíbar, que ahora pertenece a Tanzania, es el quinto en haberlo ganado. El anterior fue el sudafricano John Maxwell Coetzee en el 2003, a quien tuvimos el gusto de recibir en el 2016 en la Feria Internacional del Libro de Guayaquil, organizada por el municipio de nuestra ciudad y por Cecilia Ansaldo como directora del Comité de Contenido Literario. Hasta 1986, ningún escritor africano había recibido el Premio Nobel de Literatura. El escritor nigeriano Wole Soyinka fue galardonado principalmente por su trabajo teatral. Optó por el inglés como lengua de creación. 2 años después, en 1988, el egipcio Naguib Mahfouz recibió este premio y es el primer escritor en lengua árabe quien obtiene esta distinción. La escritora Nadine Gordimer recibió el Premio Nobel en 1991. De origen sudafricano, escribe también en inglés. Gordimer expone en su obra las consecuencias de los conflictos interraciales de su país natal y el régimen del apartheid. Juventud y emigración.
Gurna comenzó a escribir a los 21 años, después de trasladarse al Reino Unido en 1968 para estudiar. Se marchó de su país pocos años después de la independencia de este antiguo protectorado británico, donde la comunidad árabe era perseguida. Con el tiempo, Gurna recibió la nacionalidad británica. Tras culminar sus estudios en el Christ Church College en el Reino Unido, se trasladó a la Universidad de Kent, donde obtuvo su doctorado en 1982. Bueno, tiene un amplio recorrido en esta universidad y también en la Universidad de Bayero, en Nigeria, donde trabaja entre 1980 y 1983. Ahora, en Kent fue profesor y director de estudios de posgrado en el departamento de inglés hasta su jubilación. El principal interés académico de Gurna son los estudios postcoloniales, ¿sí? Y todos los discursos asociados al postcolonialismo, especialmente en lo que se refiere a África, el Caribe y la India. Ha editado 2 volúmenes de ensayos sobre escritura africana y ha publicado artículos sobre varios escritores postcoloniales contemporáneos. Ha formado varios proyectos, parte de varios proyectos de investigación y edición sobre este tema. Fue elegido miembro de la Royal Society of Literature en el 2006 y el 7 de octubre del 2021 recibe el Premio Nobel de Literatura. Bueno, sobre los textos publicados. En su juventud, Gurna ha señalado que la literatura le llega como algo inesperado, que él no buscó ser escritor, sino que, lo cito, las voces graznaban, ¿no? Él usa ese verbo, graznaban en su interior. Señala que si bien él escribía antes de irse de su ciudad natal y estar como exiliado en Londres, él saca su voz propia, ya cuando tiene la experiencia del exilio. En una entrevista por el diario The Guardian, el autor señala, cito, en cierto sentido fue algo con lo que tropecé por accidente. La escritura no fue el cumplimiento de un plan. En gran medida tuvo que ver con la abrumadora sensación de extrañeza y diferencia que sentí allí. Sobre los textos publicados en español, no tenemos demasiados, hay 3. El primero es La Orilla, luego Paraíso y finalmente Precario Silencio. Todos de editoriales ya extintas, Poliedro y Aleph. Ahora, tras este galardón, la editorial Salamandra ha publicado Paraíso y, por supuesto, se espera una serie de nuevas publicaciones. Con todo, hay una amplia gama de cuentos y novelas que todavía no están en nuestro idioma ni al alcance de nuestras librerías. Sobre el discurso falso y el discurso verdadero que Gurna expresó en el Premio Nobel. Ocurre lo siguiente. Gurna, en su discurso de aceptación del Nobel de Literatura, no pronunció el discurso que se le atribuye en numerosos medios de comunicación que reprodujeron un texto falso sobre lo que se supone que habría sido el discurso que sí dio el escritor. En una primera búsqueda sobre el discurso del Premio Nobel de Literatura del 2021, es fácil encontrar como primera respuesta un discurso bastante bien elaborado, pero realizado por una persona anónima de identidad obviamente oculta, que simularía ser el discurso oficial de este escritor. El periódico digital Nota Clave es uno de los medios que escribe disculpas públicas por haber reproducido esta fake news y aclara el verdadero contenido del discurso. Ahora, ¿qué dice el discurso falso?
Lo que más me llamó la atención de la lectura de este discurso falso atribuido a Gurna es que expone lo opuesto a lo que este escritor propone en su obra. En el discurso falso, con tono acusatorio, se muestra un mundo polarizado entre blancos y negros, buenos y malos, conquistadores y conquistados. Pero ese tono de resentimiento y agresividad no se evidencia en el discurso real de Gurna y tampoco se evidencia en ninguna de sus entrevistas, en ninguna de sus novelas, ¿verdad? En ninguna parte de su obra literaria está ese tono polarizado. Al contrario, en la escritura de Gurna se vislumbra la complejidad de la naturaleza humana, el dolor y formas de ver el mundo de personajes que expresan sus creencias en acciones que se justifican de acuerdo a su contexto cultural. Les cito un extracto del discurso falso. Ustedes son blancos, ricos, que no saben nada de lo que es el hambre y que hoy, qué bueno que así sea, pueden tener un poco de conciencia, de vergüenza, mejor dicho, y pensar en promover un símbolo como lo que en estos momentos se está consumando en esta sala. Reconocer la monstruosidad que sus antepasados cometieron premiando, quizás inmerecidamente, a un negro. Lo acepto con una condición, que los aquí presentes tomen todos, yo ya lo tomé, el genuino compromiso de revertir la situación que hoy vive África. En su discurso verdadero, Gurna no hace referencia a ninguna de estas cosas. Él se refiere al placer de la lectura y la escritura en la escuela, expone la responsabilidad de denunciar la crueldad, las injusticias y los estragos de las simplificaciones hacia las personas y los estereotipos. Realza el valor de la virtud, la ternura y la belleza. En su entrevista con la Universidad de Kent, realizada el 6 de diciembre del 2021, entrevista que les sugiero ver, Gurna señala que su voz como escritor emergió mucho antes de entrar a la Universidad de Kent, mucho antes de publicar, y que coincidentemente, al primer mes de haber llegado a trabajar en la Universidad de Kent, recibió una carta del editorial que, a diferencia de las tantas cartas anteriores que había recibido como negativas a su trabajo, le decía que estaba interesada en publicar su obra. Es así como Gurna empieza a trabajar en la Universidad de Kent y como al año y medio ya se publica su primera obra literaria. Es interesante la perspectiva que Gurna tiene sobre la escritura, ¿sí? Durante esta entrevista, él expone cómo se va desarrollando la voz del escritor. Él señala que, porque le preguntan, ¿no?, ¿cómo influye la Universidad de Kent en tu escritura? ¿Cómo influye tu permanencia en Londres en tu escritura? Que es una interrogante que muchos de sus lectores tienen y que hasta cierto punto debaten sobre si su escritura viene más bien de su inmersión en una cultura occidental. Pero él señala que la escritura, que la voz del escritor viene más bien de adentro. Y lo cito. Con esto no me refiero a que vienen del talento o de la imaginación únicamente, sino de la experiencia personal y su impacto en la experiencia global. En mi caso, por ejemplo, la voz del escritor se desarrolla a partir de la experiencia de la migración, el colonialismo, así como de la reubicación en otra cultura, en otro lugar, en otro entorno religioso. Todo tipo de cosa que no necesariamente se relaciona con estar en Kent, pero que tiene que ver con la historia personal y con lo que está pasando en el mundo. Un tema interesante también de comprender es la visión que tiene Gurna sobre el poscolonialismo en la literatura. Para Gurna es importante estudiar no solo la literatura poscolonial, pero entiende que ésta se relaciona con un fenómeno de este tiempo,
como son las consecuencias del colonialismo europeo. Él señala que no es lo único con lo que vale la pena involucrarse, pero que es una de las cosas que se necesitan para tener una idea más clara de lo que ocurre a nivel global, una mayor comprensión. Gurna añade que los estudios postcoloniales en general serían un tipo útil de modo de investigación y aclara que ya no es solo la literatura, porque las ideas detrás de los estudios postcoloniales del oeste realmente tienen una infiltración de todo tipo de disciplinas, como la antropología, historia y varios períodos de la literatura. Destaca que el marco de los estudios postcoloniales permite comprender cómo estas ideas de culturas se encuentran entre sí, cómo hacen frente o cómo copan con ese encuentro, cómo lo narran y cómo se transmite a otras generaciones. Ahora, Gurna afirma que su trabajo literario es más que solo exponer el compromiso con el tema de los refugiados. Por supuesto, está esta idea de las personas tratando de escapar de la violencia, de la guerra, de la pobreza. Sin embargo, no pretende resolver ni decir esto es lo que tenemos que hacer o esto es lo que necesitamos para resolver el tema. Esa voz no es la que vamos a encontrar en la obra de Gurna, no es la que vamos a encontrar en su novela Paraíso. Gurna opina que esto no es lo que los escritores pueden hacer, dado que no son políticos ni construyen leyes o reglas. Él piensa que lo que puede hacer un escritor es decir, así es como se ve, o así es como se siente esta situación. Y esperar que con esto se va a ser capaz de expandir el conocimiento y la comprensión propia y la comprensión de otros sobre el tema específico que se está abordando. Me gustaría hacer ahora un recorrido sobre los elementos más destacados que voy a señalar sobre la novela Paraíso. Paraíso, como ya lo dije anteriormente, es una de las novelas más emblemáticas de Abdul Razak Gurna. Su protagonista, el joven Yusuf, partirá de su hogar con un comerciante que lo retiene como pago de una deuda de sus padres. Durante los 5 años que dura el tiempo narrativo de la novela, este joven, que al inicio tiene 12 años, verá con inocencia, con esperanza y un agudo sentido de supervivencia el mundo cambiante en el que le toca subsistir. Más adelante, hacia los 16 y luego 17 años en que ya termina esta historia, la belleza, la expresividad de Yusuf van a ir despertando entre quienes lo rodean una combinación de respeto y cariño. El contexto histórico es poco antes de la Primera Guerra Mundial. El relato está narrado por un narrador equisciente que transmite la perspectiva de Yusuf. El narrador equisciente conoce los pensamientos, las motivaciones de este protagonista, al que sigue, mientras que de los otros personajes, el lector solamente va a saber lo que este protagonista puede deducir, puede leer de las acciones y de las historias, sobre todo de los relatos que van a ir narrando. El narrador equisciente también puede aportarnos cierta información que el personaje desconoce y describirlo desde un punto de vista externo a sí mismo. Pienso que es un gran acierto de Gurna escoger este tipo de narrador, en el sentido de que eso suaviza un poco con la mirada inocente de Yusuf, ¿no? Con su voz infantil al inicio sobre todo, suaviza, las situaciones brutales que le tocan vivir y permite de forma casi natural este tono poético, casi lírico, que en muchos momentos se construye a partir de las imágenes elaboradas por Gurna. Me gustaría citarles un ejemplo de
este lenguaje poético, de este brillo, de esta potencia que se logra con la narración de este escritor. Cito: empecemos por el niño. Se llamaba Yusuf y cuando tenía 12 años tuvo que abandonar su hogar de manera repentina. Recordaba que era época de sequía y que cada día era igual al anterior. Las flores morían apenas brotaban. Extraños insectos salían de debajo de las piedras para retorcerse hasta morir bajo la luz abrasadora. El sol hacía que los árboles lejanos temblasen en el aire y que las casas se estremecieran y jadearan con dificultad. Con cada pisada, una nube de polvo se elevaba y una quietud agobiante se cernía sobre las horas de más calor. Momentos precisos como estos acudían a su memoria cuando menos se lo esperaba. Yusuf ve con asombro a los extranjeros y mediante este recurso tenemos una mirada invertida al colonizador, ¿no? La mirada fresca, transparente, no condicionada todavía, del nativo africano. Cito: en aquella época vio a 2 europeos en el andén. Eran los primeros que veía en su vida, pero aún así no se asustó, por lo menos al principio. En el análisis de la obra publicada en El Comercio por Irigoyen en el 2022, se le atribuyen a esta novela las características de la Bildungsroman o novela formativa, dado que su protagonista crece y se transforma con la experiencia vivida, característica fundamental de este género. Y así también se la relaciona con la narración épica, dado que sus personajes, aquí cito a Irigoyen, luchan contra obstáculos aparentemente indomeñables y se enfrentan a inconmovibles fuerzas naturales. Los personajes de esta novela son en su mayoría redondos, sobre todo los personajes principales son redondos. Y la transformación que van teniendo a lo largo del relato es una transformación que contagia también, que de alguna manera inspira el crecimiento del lector. Otros personajes principales, como el comerciante, a quien Yusuf llama el tío Aziz, aunque en realidad no es su tío, también van mostrando cambios a lo largo de estas experiencias vividas, y sobre todo a partir de un viaje al interior. En el caso del tío Aziz, él irá desarrollando una relación quizás entrañable con Yusuf, que se va describiendo de forma muy sutil y que evidencia con gran transparencia la complejidad de las relaciones humanas. Khalil, el joven árabe que cuida y educa a Yusuf para su vida en cautiverio, también es un personaje que se irá abriendo y mostrando al lector y que llegará a expresar la profundidad de su historia y la nobleza de su corazón, sobre todo hacia el final de la obra. Cada uno de los personajes con los que Yusuf se va relacionando es retratado más bien con sus características físicas, emocionales y morales, de una manera sutil que no corta el flujo de la historia y que explica las esperanzas y los sufrimientos de todos los personajes que forman parte de esta historia. Las mujeres en la novela están envueltas, para el protagonista, en el misterio. Como es natural, desde la mirada de un joven adolescente en este contexto, no es posible comprender las situaciones de opresión, pobreza y esclavitud que ellas atraviesan. Aunque su aguda sensibilidad y alto sentido de supervivencia le permitirá a Yusuf intuir las emociones contradictorias que estas mujeres pueden sentir, como amor y dolor, deseo y represión, esperanza e impotencia. Las descripciones de la voz narrativa permiten que
el lector se adentre en las vidas de estos personajes, sobre todo de estas mujeres, con una perspectiva mucho más amplia de la que en realidad va intuyendo Yusuf, el protagonista. Sobre la técnica del relato usada por Gurnah, es necesario que el lector se abra totalmente, ¿no? Es decir, siento que una de las fortalezas o de los elementos que más enriquecen esta novela, que la hacen más atractiva, si lo queremos poner así, es la cantidad de relatos que vamos encontrando a lo largo de la lectura. Y es que el imaginario de los personajes, la forma de ver el mundo, de concebir su realidad, se va diseñando a partir de estos relatos que ellos escuchan y cuentan. Múltiples historias se entretejen a lo largo de toda la novela y permiten comprender, por ejemplo, cómo ven los árabes a los hindúes y viceversa, cuáles son los principios y la ética de los comerciantes, o el concepto que se tiene entre personas de distintos poblados, diferentes culturas y clases sociales. Uno de los temas constantemente abordados en la obra es el del paraíso, esta imagen del paraíso y por contraposición la del infierno. El paraíso es uno de los relatos que evidencian esta forma ideal, fantasiosa, inspiradora de ver el mundo. El paraíso está en un futuro, o quizás más bien en un tiempo imaginario. El paraíso es un jardín, pero puede no ser un jardín concreto, sino la idea del jardín, la idea de lo verde, del río, de lo exuberante. Pero ante todo, el paraíso es una promesa. Como contrapartida está el infierno, que si bien es representado por algunas referencias religiosas a lo largo de la obra, es ante todo la imposibilidad de vivir en estado de gracia. El infierno es la expresión de la realidad. En las páginas 102, 103 de la novela Paraíso de la editorial Salamandra, se observa a dos comerciantes discutir sobre su visión del paraíso. Bueno, es un deleite toda su conversación. Yo les voy a leer solo un breve extracto. ¿No es agradable pensar que el paraíso será así?, susurró Hamid. El rumor del agua llenaba el aire nocturno. Cascadas más hermosas que cualquiera que podamos imaginar, más bellas aún que esta que está aquí, por imposible que parezca, Yusuf. ¿Sabes que es allí donde se encuentra la fuente de todos los ríos de la tierra? Los 4 ríos del paraíso. En India tenemos jardines así, con 7, 8 niveles y así sucesivamente, dijo Kalasinga. ¿Tú crees que Dios está loco?, dijo Hamid. Poner el paraíso en la India. Así discutían el árabe y el hindú sobre sus ideas del paraíso y dónde estaba ubicado. Pero el paraíso es también el pequeño jardín donde el jardinero y santo C. Hamdani hizo crecer frondosos árboles de granada y exuberantes plantas. En este espacio se desarrollan situaciones que tocan profundamente a los personajes y que marcan las ilusiones y el sentido de pertenencia de quienes han sido despojados de la posibilidad de escoger, de decidir sobre sus destinos. Estos relatos que van dando lógica a las diferentes circunstancias que el protagonista debe vivir, traen esperanza, explican el mundo y permiten afrontar situaciones difíciles. Cito este ejemplo. El que en la casa viviera una anciana loca no le sorprendía en absoluto. Era exactamente lo que solía ocurrir en las historias que le contaba su madre. Quería decirle que no se preocupara demasiado, que antes de que la historia terminara, todo se habría solucionado.
esta idea del final feliz, de que sí, va a haber un conflicto, pero se va a resolver. Es lo que permite en muchos momentos a Yusuf ser optimista, tener esperanza, salir adelante. Así también los relatos permiten comprender la complejidad de las historias, de las distintas facetas o rostros de la colonización. Por un lado está el europeo religioso, el pastor. Veamos este relato. Un pastor luterano les había enseñado a utilizar el arado de hierro, así como la forma de construir la rueda. Les dijo que eran regalos de Dios, quien lo había enviado a aquella montaña para ofrecer a sus moradores la salvación de sus almas. El pastor les prohibió tener más de una esposa. Les enseñó himnos y les contó historias sobre valles verdes que rebosaban de frutos y nata. Por otro lado, está el Señor, el conquistador. Cito: en las polvorientas y fantasmagóricas tierras de la montaña cubierta de nieve, donde moraban los guerreros y la lluvia no era frecuente, vivía un europeo legendario. Se decía que era tan rico que su fortuna no podía calcularse. El europeo tenía poder sobre los jefes de las tribus salvajes, a quienes, sin embargo, admiraba por su crueldad y su implacabilidad. Para él, eran personas nobles, audaces, agraciadas, incluso guapas. Se decía que el europeo poseía un anillo con el cual podía llamar a los espíritus de la tierra para que lo sirviesen. Hay muchos relatos que también tienen un efecto aleccionador. Narra, por ejemplo, historias sobre los Washpansi o hombres salvajes, con la finalidad de que los chicos no se alejen de casa. Son historias que el padre de Yusuf le contaba a su hijo para que no se fuera más allá del territorio establecido, ¿no? El padre le decía a Yusuf sobre estos hombres salvajes, cito: no tienen fe en Dios y adoran los espíritus. Lo que más les gusta es raptar hijos pequeños. Entonces, por un lado está la delimitación del mundo, el peligro, lo prohibido, lo permitido, ¿sí? Y en realidad lo que ocurre con los relatos es que son parte fundamental de la narrativa de esta novela y abren al lector el imaginario de los personajes sin la intervención del discurso político o intelectual de un autor. Paraíso es una invitación a seguir la belleza sutil, la profundidad del recorrido de Yusuf por tierras africanas, a salirse de los estereotipos, a dejarse llevar por la magia de la complejidad de la naturaleza humana, de las descripciones poéticas, pero también es una invitación a preguntarse como lector, ¿qué tan lejos queda este relato que tiene a África como núcleo de su propio lugar en la historia? Muchísimas gracias.